duro porque tiene que prepararse para albergar al feto y mantenerlo en el vientre durante 9 meses. Y simultáneamente el cuello va sufriendo cambios para el futuro parto. Entonces, dice aquí que entre las 36 y 38 semanas el útero se encuentra en un estado preparatorio, el endometrio se encuentra en un estado preparatorio y no tiene respuesta a cualquier estímulo, simplemente está en este estado preparatorio y al mismo tiempo el cuello va a presentar modificaciones. Entonces, hay muchas teorías con las cuales se entiende o se pretende entender el inicio del trabajo mental. Básicamente aquí estoy poniendo las más importantes. Esta primera, que es la pérdida funcional de los factores que mantienen el embarazo. La segunda, la síntesis de factores que van a inducir el parto. Y la tercera, que es al feto, que se considera como que va a emitir señales para el inicio del trabajo de parto. Entonces vamos a hablar de este proceso en 4 fases. Que no vamos a confundir esas fases con las etapas clínicas del parto. En la fase 1, entonces, las células endometriales, decía, van a experimentar una modificación a un estado no contráctil para mantener el embarazo. Eso básicamente es. Y esta inactividad, esta fase no contráctil, se va a deber a múltiples causas que las vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, las acciones del estrógeno y la progesterona, fundamentalmente esta última, ¿no? A través de receptores intracelulares. En segundo lugar, el aumento mediado por receptores de membrana plasmática del monofosfato de guanosina cíclica, así como la generación del monofosfato de guanosina cíclica. Además, la presencia o la modificación de los canales iónicos permitiendo la entrada de calcio. Otros factores como la interacción muscular entre actina y miosina, la regulación de los potenciales de membrana, la aparición de iones K en el miometrio y la respuesta al estrés en el retículo endoplasmático. Adicionalmente, la aparición de receptores acoplados a proteínas G, la aparición de la adhesiva y el reblandecimiento cervical. En la fase 2 empieza a perderse esta primera fase de inactividad, se va a suspender esta primera fase y vamos a entrar a una activación uterina. ¿Cómo es que se va a producir eso? También a través de diferentes mecanismos, como son los cambios en el miometrio. El miometrio, como ustedes saben, experimenta una serie de cambios excepcionales, ¿no?, para el crecimiento. La aparición de receptores de oxitocina, la senescencia de la membrana fetal, la aparición de surfactante pulmonar fetal, la maduración cervical, la aparición de epitelios cervicales, la contribución fetal al parto, el estiramiento uterino, cascadas endocrinales fetales, todos esos elementos van a permitir esta fase de activación uterina. Y la tercera fase es el trabajo de parto, propiamente dicho, que lo conocen perfectamente. En ese sentido, vamos a ver cómo en la primera etapa de este trabajo de parto, vamos a ver que se dan a través de 2
dos etapas que ustedes ya saben que son la incorporación y la dilatación, ¿no? Que, como dice aquí, la dilatación se inicia con las contracciones uterinas, que tienen que tener ciertas características que las vamos a ver ahora, en intensidad, frecuencia, duración, y que van a permitir los cambios en el cuello uterino para el engordamiento y la dilatación. En segundo término, que estas contracciones uterinas pueden iniciarse precedidas por la expulsión del tapón luminoso. Y ya saben también, al comienzo las contracciones uterinas son un poco dolorosas y que paulatinamente se van incrementando en su intensidad, en su frecuencia, en el tiempo, ¿no? Hasta que en el periodo exclusivo se agregan las contracciones involuntarias producto de la acción de la musculatura abdominal. En la figura A estamos frente a un cuello que no tiene movimientos, no tiene dilatación, por lo tanto tiene una longitud cervical normal que es de 4 centímetros. En la figura B vamos a tener un cuello, o sea, en la figura A, perdón, tenemos un cuello íntegro, ¿no? En la figura B tenemos un cuello que tiene una longitud solamente de 2 centímetros, o sea, que se ha producido una incorporación que permite decirnos que este cuello está maduro, por lo tanto tiene una incorporación del 50%. En la figura C, el cuello está totalmente cerrado, no existe, y el cuello ha desaparecido, se ha incorporado el cuello, las fibras del cuello al segmento uterino, y por lo tanto tenemos una incorporación, un movimiento del 100%. En las primíparas, una vez que pasa este proceso, se inicia el proceso de dilatación, que ya, por ejemplo, vemos en la figura D, que ya es un cuello incorporado y que tiene además una dilatación de 3 centímetros. Y en la figura E, la dilatación ha avanzado a 8 centímetros. Esos son los dos elementos que les decía. Pero hay un tercer elemento, que es que también se puede observar en esta gráfica cómo la cabeza paulatinamente va descendiendo en el canal de Barro, ¿no? Muy bien. Entonces, decía que gracias a las contracciones del cuello, el útero paulatinamente se va incorporando primero y luego dilatando, ¿no? Y se va dilatando no solamente por la acción de la contracción uterina, sino porque además, como vamos a ver en el siguiente, no solamente va a dilatarse por la acción de la contracción uterina, sino que también gracias a las contracciones uterinas, como vemos en esta figura, ¿no? Se va a formar con la contracción, se va a formar esta cuña que es de la bolsa de las aguas, ¿no? Se forma esa cuña una vez que el cuello alcanza una dilatación de 3 centímetros y esa cuña favorece, empuja con la contracción al cuello uterino, determinando que se active el primer reflejo de Ferguson, que hace que por retroalimentación vaya a la hipófisis y se forme un poco más de oxitocina para mejorar las contracciones y ayudar a la dilatación y al descenso. Entonces, eso es lo que hemos dicho acá. No solamente se forma el reflejo de Ferguson, ¿no? Sino que además, por acción de la oxitocina, y además se forma también un poco de prostaglandina F2, ¿no? Y en este otro cuadro nos dice que las contracciones tienen además un periodo de relajación que es lo normal, y cada vez este periodo de relajación se va estrechando, ¿no? Se va disminuyendo en el tiempo, y que cuando estos periodos de relajación se reducen cada vez más, pudieran comprometer de alguna forma el flujo sanguíneo y podrían causar leucemia fetal. Muy bien. Entonces, en esta figura también estamos viendo cómo se activa, se forma la
la incorporación, la dilatación, el descenso. Fíjense ustedes cómo inicialmente el feto está aquí en una situación, en una presentación cefálica, en un occipito ilíaca izquierda transversa, y paulatinamente cómo va colocándose el occipito. Este es el cuello uterino visto de forma frontal, ¿no? Y que nos permite determinar cuánto es una dilatación de 2 centímetros, de 5, de 8 y de 10. También nos permite ver cómo paulatinamente el occipital va cambiando de posición hasta ponerse en los 5 puntos. Como ustedes habrán escuchado decir, esta paciente tiene una dilatación de 1 centímetro, o de 2, o de 3. Entonces, hablamos, quisiera que se entienda el concepto de cuello cerrado. Cuello cerrado es un cuello en el cual el orificio cervical externo está cerrado. Significa que no puede introducir el dedo, no puede, porque está cerrado. Eso es un cuello cerrado. Un cuello dehiscente, yo también esa palabra, dehiscente a un dedo, es aquel cuello que está reblandecido y que permite la entrada de un dedo. O sea, yo saco el dedo y se vuelve a cerrar el cuello. Introduzco el dedo y fácilmente me permite la entrada de un dedo. Ese es un cuello dehiscente. Pero un cuello que tiene 1 centímetro de dilatación es aquel que ya está abierto y que me permite la entrada de un dedo. Cuando yo puedo ingresar 2 dedos, entonces esa paciente tiene 3 centímetros de dilatación. A partir de ahí, puedo yo calcular, ¿no? De 3 centímetros, ¿cuánto será? 4 o 5, más o menos. Pero a partir de 5, yo ya no puedo estirar mis dedos para 6, 7 u 8. Entonces tengo que tomar el radio, ¿no? Si aquí está la cabeza y tengo un cuello con esta apertura, pongo el dedo en la mitad y mido, digamos que tenga 3, entonces 3 más 3 son 6 centímetros de dilatación, ¿no? Y así. Por eso es que la dilatación, el examen de dilatación es subjetivo, porque para mí puede ser 6, para ella puede ser 5, para usted puede ser 4, es subjetivo. Pero con el tiempo, con la experiencia, más o menos ya se va regularizando, se va homogeneizando el concepto de dilatación a partir de 4 o 5 centímetros. No puede ser, por ejemplo, que yo ponga con ciertos años de experiencia, ponga, por ejemplo, 6 centímetros y otra persona venga y ponga 3, por ejemplo, ¿no? O 4. Porque tiene que haber cierta correlación. Alguien no tiene la razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver las contracciones uterinas. ¿Ya? Hay un video que vamos a pasar a continuación para ver las características de la contracción uterina. Esto es muy importante que ustedes sepan para que puedan interpretar las cosas. Por ejemplo, una característica importante de la contracción uterina es el tono. En el video vamos a ver qué cosa es el tono uterino. El tono es el espacio que hay entre contracción y contracción. Cuando hay una contracción, se eleva la aguja y baja, y la base es el tono. Lo normal, lo que hay entre contracción y contracción, que es de 8 a 10 milímetros en mercurio. Después la intensidad, o sea, la fuerza de contracción. La fuerza de contracción, la intensidad, llega o debe llegar a 50 milímetros de mercurio, como vamos a ver. Ahí por encima de eso hablamos de hipertonía, en fin, por debajo de hipertonía. La frecuencia, como ya sabemos, debe ser 5 contracciones en 10 minutos sin la duración. ¿Cuánto dura una contracción? ¿Quién me dice? A ver, ya deben saber eso. ¿Cuánto dura la contracción? 60 segundos, muy bien. Pero dentro de los 60 segundos hay lo que le llaman, que vamos a ver ahorita, la duración útil de la contracción, que es la duración útil es cuando
dolor y el dolor va a determinar que va a propiciar, mejor dicho, cambios en el cuerpo. Entonces vamos a ver este video. Por lo que hoy vamos a hablar acerca de los componentes o elementos de esta contracción uterina. Y para ello vamos a utilizar el famoso gráfico de la contracción, que es este que está acá, que nos permite observar las características de esta contracción. Entonces, a partir de este gráfico, vamos a explicar lo que son los componentes de la contracción. Tenemos, en primer lugar, que establecer que esta gráfica nos presenta en el eje de la Y la presión uterina en milímetros de mercurio y en el eje de las X tenemos el tiempo. En primer lugar debemos conocer que la presión cero corresponde con una presión uterina igual a la presión intraabdominal. Esto sería el valor de presión cero. A partir de allí tenemos un primer valor que corresponde con el primer componente de la contracción, que es el tono, y el tono no es más que esa presión base que presenta el útero entre cada contracción. Es decir, cuando inicia el trabajo de parto, inician las contracciones efectivas propias del trabajo de parto, el útero va a tener una presión basal constante entre cada una de las contracciones. Esta presión basal, que se va a encontrar fisiológicamente entre 8 y 12 milímetros de mercurio, de allí que yo se lo marque acá en 10, es la que va a tener entre cada una de las contracciones. Es decir, la presión no baja más de allí durante el trabajo de parto. Por supuesto, esto desde el punto de vista fisiológico. En este caso estamos hablando del tono. Si se encuentra por debajo de 8 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipotonía, y si se encuentra por encima de 12 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipertonía. En segundo lugar, vamos a hablar de la duración, que sería el segundo componente de la contracción. La duración va a depender de las fases de esta contracción uterina. En primer lugar, tenemos una fase ascendente, que es la fase contractil, es un ascenso bien marcado desde el punto de la presión correspondiente al tono hasta el acme de la contracción o punto de máxima presión uterina. Esta fase tiene una duración de 50 segundos. Tenemos una segunda fase, que es una fase de relajación rápida, ¿okay?, que es un descenso marcado y que también tiene una duración de 50 segundos. Y tenemos una tercera fase, que es una fase de relajación lenta, donde la línea de contracción se va horizontalizando y tiene una duración de 100 segundos. Si nosotros sumamos esa cantidad de segundos, nos da 200 segundos, que es el tiempo o la duración normal de la contracción durante el trabajo de parto. Existe otro concepto, que es la duración útil de la contracción, que es importante tenerlo en cuenta porque se fundamenta en el hecho de que la contracción uterina se hace efectiva, es decir, cumple un efecto de borramiento, dilatación y descenso de la presentación cuando se encuentra por encima de 15 milímetros de mercurio de la presión basal o tono. Entonces, en este punto, que correspondería a los 25 milímetros de mercurio, se traza una línea que clásicamente se conoce como la línea de Ponailón. Esta marca el punto en el cual la paciente comienza a tener percepción de dolor de la contracción. Y por supuesto, esto coincide con la efectividad desde el punto de vista de la función de la contracción, ya que el principal componente del dolor en la contracción proviene de la dilatación cervical. Es decir, que si la paciente comienza a sentir dolor, es porque esa contracción está teniendo un efecto sobre el cuello uterino. Entonces, línea de Ponailón, esta fase, desde la línea de Ponailón hacia arriba, se considera duración útil de la contracción. Otro parámetro importante acá, aprovechar de decirlo en este momento, es que por encima de 10 milímetros de mercurio del tono uterino, nosotros debemos ser capaces
percibir la contracción mediante el examen físico. Es decir, colocamos nuestra mano y cuando comenzamos a percibir la contracción, decimos que estamos por encima de 10 milímetros de mercurio de la presión correspondiente del tono uterino. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la intensidad, que sería el otro componente. Y así tenemos que la intensidad de la contracción no es más que el aumento de la presión intrauterina desde el punto correspondiente del tono hasta el punto o aumento de máxima presión de la contracción. Desde el punto correspondiente al tono hasta el punto de máxima presión uterina, es decir, en el acné de la contracción. De acá hasta acá corresponde a la intensidad. Esa intensidad tiene una normal entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Esto correspondería con intensidad normal durante un trabajo de parto. Todo lo que esté por debajo de 30 milímetros de mercurio correspondería a una hiposistolia, y todo lo que esté por encima de 50 milímetros de mercurio correspondería a una hipersistolia. Muy bien. Por lo que hoy vamos a hablar, ¿Cómo puedo hacer para avanzar? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ustedes recuerdan, habíamos hablado en algún momento del útero no gestante. Ese útero no gestante el útero tiene tres partes: el cuello, el istmo y el cuerpo uterino. ¿De acuerdo? Pero cuando el útero es gestante, está en gestación, el istmo se va a transformar en segmento. Entonces, el útero gestante va a tener tres partes también, que es el cuello, el segmento uterino y el cuerpo uterino. Cuando el cuello se está incorporando, o sea, no desaparece mágicamente. Lo que pasa es que el cuello, sus fibras, su tejido se va a incorporar al segmento uterino, va a conformar el segmento uterino. Y paulatinamente el cuerpo uterino se va a engrosar. Entonces, el cuerpo uterino, que dice aquí, el segmento superior del útero, que es el cuerpo uterino, se va a convertir en un segmento grueso, que es muy firme durante la contracción, y es el que se va a encargar de la expulsión del útero. A diferencia del segmento uterino que va a ser un tejido más delgado, más elástico, fácil de distender, ¿no? Y que paulatinamente se va a ampliar con las contracciones uterinas, y que el feto se va a alojar en el segmento uterino, y que este segmento va a conformar junto con la vagina todo el canal del parto, ¿no? Muy bien. Entonces, se establece entonces una división entre el cuerpo y el segmento, y entonces se va a formar un anillo de retracción que se llama el anillo de retracción fisiológica, que va a diferenciar o que va a marcar el punto, digamos, en donde se encuentra, donde está el cuerpo y donde se encuentra el segmento. Y aquí podemos ver esto, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo uterino en un útero no gestante, ¿no? El cuerpo, el istmo y el cuello uterino. Cuando el útero empieza a gestar, ¿no? Se va paulatinamente a incorporar el cuello, a dilatar, y se va a ir formando el segmento uterino, ¿no? Y junto con el segmento uterino va a aparecer el anillo de retracción fisiológica, que cada vez va a ser un poco más alto y que va a determinar el cambio, la conformación, del cuerpo y del segmento, que como ustedes ven acá, con una dilatación completa, ya es un segmento uterino muy adelgazado, ¿no?
Por eso es que la cesárea se realiza en el segmento, por eso la cesárea segmentaria, porque se realiza en el segmento. ¿Y por qué se realiza ahí? Porque es un tejido distendible, con pocos vasos que no salga mucho, ¿no? Y se forma entonces, como dije, el anillo de retracción fisiológica. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos frente a un parto obstruido, la paciente continúa con las contracciones, pero el feto no desciende. Entonces, el segmento uterino, que es este, paulatinamente se va a ir adelgazando. Y cada vez el cuerpo uterino va a ir cada vez engrosándose un poco más, ¿no? Va a suceder lo mismo que con el cuello, que se incorporó al segmento, ahora el segmento se va a incorporar al cuerpo, ¿ya? Y se forma un anillo de retracción patológico, ¿ya? A esto se le llama inminencia de ruptura uterina, o sea, el síndrome de Van der Pfromen Pinar, ¿no es cierto? Muy bien, eso para explicar lo que es el anillo de retracción fisiológica y el de retracción patológica, que lo podemos ver en el abdomen de una paciente cuando se forma como un muñeco de nieve en el abdomen, ¿no? O sea, el anillo de retracción patológica va a estar a nivel del ombligo, en la cicatriz umbilical. Muy bien, ¿no? Entonces, respecto al útero, como ustedes están viendo, paulatinamente va a alargarse, se alarga, ¿no? para mejorar, digamos, la parte del canal del parto. Y después va a ejercer aquí acción las fuerzas auxiliares, que son la parte de los músculos intraabdominales que van a permitir la expulsión a través del flujo, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya hemos visto los cambios cervicales. Muy bien. En el expulsivo, vamos a ver este video también, es un video muy breve. Quisiera que vean bien este video, es muy corto, pero muy instructivo. Estando en una situación longitudinal que queda transversa, paulatinamente va bajando en esa misma situación, ¿no? Se va adelgazando el segmento, acá ven el proceso de incorporación, dilatación, se va formando el segmento uterino, se va conformando, se adelgaza, se forma el canal del parto, ¿no? Y el feto paulatinamente va poniéndose en un occipito público, ¿no? Se expulsa la cabeza fetal del occipito público y en la rotación externa se acomodan los hombros en un diámetro antero-posterior y se procede al parto de hombros. Y espontáneamente el parto de la cintura pelviana. Para el siguiente. Un elemento muy importante, un componente muy importante en la ampliación del segmento y en la parte del nivel exclusivo es el piso pélvico. El piso pélvico. Dentro del piso pélvico está este músculo, que es el más importante, que es el jugador del ano. Y este músculo tiene propiedades especiales que le permiten, digamos, cambiar, ¿no? Le permiten ampliar el segmento uterino, ¿no? Y distenderse de tal forma que le permita la entrada de la cabeza y luego la expulsión fetal, ¿no? Muy bien. Y ahora el alumbramiento. Como ustedes saben, nos hace la salida de la placenta a través de dos mecanismos. El mecanismo del Bodelock Schulze y el mecanismo del Bodelock Duncan. El más frecuente es el Bodelock Schulze, 80% de los casos, y 20% del Bodelock Duncan. La característica es interesante porque en el Bodelock Schulze, luego de que es expulsado el feto,
Lo primero que vamos a ver cuando sale la placenta es la cara fetal de la placenta. Ustedes ven ahí, se forma un coágulo retroplacental y lo que va bajando es la cara fetal. Lo que vamos a ver cuando extraemos la placenta es la cara fetal. A diferencia del modelo túnica, que como ven también se forma un coágulo retroplacental, pero esta placenta se va a desprender de un borde. Y lo primero que vamos a ver entonces es sangre. Cuando se ocurre la extracción de la placenta, lo primero que vemos es sangrado y luego vamos a ver la cara materna de la placenta. La cara materna. Muy bien. Y luego viene el puerperio, que como ustedes saben es la parte más importante. El puerperio dura 45 días, pero para nosotros es muy importante las 2 primeras horas del puerperio inmediato. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas, que nos interesan las 2 primeras horas, en donde tenemos que vigilar que no haya una hemorragia postparto, ¿no? Fundamentalmente eso. Y luego vamos a ver ahora el mecanismo del trabajo del parto. Hay un video también que se lo voy a pasar al final. Primero, permítanme explicarles para ver si. Muy bien. Entonces, hablamos de un mecanismo de trabajo de parto encefálica de vértice, porque es la presentación o la situación normal. Eso significa que el feto tiene que flexionarse para poder ocupar el vértice, o sea, la occipital. Muy bien, pero las primeras contracciones van a encontrar al feto en una posición indiferente, ofreciendo al estrecho superior el diámetro occípico frontal. De esa forma no se puede realizar un parto porque el diámetro mide alrededor de 12 centímetros y eso no es posible. Entonces las primeras contracciones van a bajar a través de la columna vertebral hasta el agujero occipital y de ahí se va a formar 2 brazos de canal, uno que va al occipital y uno que va al macizo facial, al occipital y al macizo facial. Entonces, con la contracción, el brazo de palanca mayor cede y se provoca inicialmente la flexión de la cabeza fetal, ¿no? Pero inicialmente esta flexión de la cabeza fetal solamente va a ofrecer el occipito frontal, que es un diámetro que mide 10 centímetros. Paulatinamente, conforme va descendiendo, va entonces a ofrecer el diámetro suboccípico del parto. Pero en el trabajo del parto básicamente son 4, en el video les van a hablar de 6, pero básicamente son 4 elementos: la acomodación del estrecho superior, el descenso del encaje, la rotación interna y la expulsión. En el primer punto, que es la acomodación al estrecho superior, van a pasar 2 cosas. Una que ya les he explicado, que es que el feto ofrece su menor diámetro, y 2, que busca en la pelvis el mayor diámetro. Como ustedes saben, el mayor diámetro de la pelvis es el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, repito, se flexiona y ofrece su menor diámetro, que esa es una acomodación. La otra es que busca el mayor diámetro de la pelvis. O sea, se va a orientar la cabeza en el diámetro transverso, o habitual en el occipito ilíaca izquierda transversa o en el occipito ilíaca izquierda anterior. En esos 2 diámetros va a presentarse la cabeza fetal. Entonces, de esa forma estamos cumpliendo el primer tiempo, que es la acomodación al estrecho superior. El segundo tiempo, que se llama descenso y encaje, el descenso se realiza mediante
este procedimiento que es el sincretismo y asincretismo. El sincretismo no es más que la equidistancia de la sutura sagital, equidistancia entre el pubis y el sacro, o sea, una distancia igual, ¿cierto? Entonces, para iniciar el descenso, gracias a las contracciones, el feto se coloca en una situación asincrítica, o sea, pierde la equidistancia y empieza a caminar de esta forma. La cabeza va a hacer una especie de rotación, ¿no? Una especie de rotación, y de esa forma avanza. E inicia el descenso en un asincretismo posterior. ¿Qué significa entonces un asincretismo posterior? Que la sutura sagital se acerca al pubis, pero el hueso parietal que está en relación al sacro es el que está más descendido. Por eso es posterior. Muy bien. Y luego de eso se pone una situación sincrítica y luego hace una situación de sincretismo anterior. Entonces, en ese sentido, ¿quién dice que es asincretismo anterior? ¿Quién le dice? Ya hemos hablado que el asincretismo posterior se llama así porque la sutura sagital se acerca al pubis y el parietal que está en relación al sacro es el que está más descendido. Por eso es asincretismo posterior. Ahora quiero que me digan, que me repiten, díganme qué sería asincretismo anterior. Sería cuando la primera sutura sagital estaría cercano al sacro y el parietal que se expone a la situación sería el anterior. O sea, ¿por qué es anterior? Porque es el que está más descendido. ¿Por qué ese parietal está en relación a ti? Al pubis. Muy bien, muy bien, eso es, y así se va a proyectar. Entonces, así va a avanzar, pero va a descender la cabeza. Y luego de eso, este descenso se llama descenso de encaje, y luego de ello viene el encaje, que no es más que la llegada a las espinas ciáticas, ¿no es cierto? Muy bien. Y el tercer tiempo es la rotación interna, que consiste en que, estando el feto en una situación, en una modalidad de occipital a izquierda transversa, digamos, se va a colocar en un occipital, ¿no? O sea, va a rotar, en este caso, 45 grados. ¿Cuál sería el objetivo de que rote 45 grados? Usted dice. ¿Estamos de acuerdo con eso de los 45 grados? ¿Sí? ¿Cuál sería ese objetivo? ¿Por qué motivo? La razón de eso es que el feto tiene que atravesar ¿qué cosa? Claro, el feto está atravesando el canal ventricular. ¿Qué tiene que atravesar cuando hace la rotación? ¿Por qué es importante la rotación del cuerpo? ¿Qué me dicen? ¿Qué tiene que atravesar? Hemos dicho que el canal del parto no es un tubo recto, es un codo, y a ese codo se llama estrecho inferior. Entonces, para poder atravesar ese codo que es el estrecho inferior, el feto tiene que rotar a occipital. Justamente esa rotación se produce cuando está atravesando ese codo. Esa es la razón por qué rota occipital para poder atravesar ese codo, ese estrecho inferior. Entonces, una vez que atravesado el estrecho inferior, ya la cabeza está lista para el siguiente paso, que sería ¿cuál? ¿La extensión? La extensión, el desprendimiento de la cabeza. ¿Es cierto? Entonces, esos son
movimientos de articulación del sitio superior, descenso interno, rotación interna y la extensión del movimiento de referencia. Adicionalmente, podemos hablar de la rotación externa, cuando ya la cabeza está afuera, que es esta rotación externa se llama restitución. ¿Por qué se llama restitución? ¿Quién me dice por qué se llama restitución? O sea, por inversión, ¿cierto? Si se ingresó en un significado que izquierda anterior, entonces tenemos que ponerlo a la izquierda, hacer la rotación externa, ¿para qué? Para el otro punto que es para el desprendimiento de los hombros. ¿Por qué? Porque los hombros han descendido en un diámetro transverso. Los hombros están descendiendo así, diámetro transverso. La restitución hace que los hombros se coloquen en un diámetro antero-posterior y de esa forma facilitar el trabajo por parte de los hombros. ¿Sí? Y eso es. Vamos a pasar el video, que dice casi lo mismo. ¿Quiere ver el video? Entonces el mecanismo de parte de restitución cefálica de vértice. En este caso vamos a hablar de los mecanismos de trabajo del parto en la presentación cefálica de vértice. Desde el punto de vista didáctico se plantean 6 tiempos, pero este es un movimiento fluido y continuo que inicia con las contracciones uterinas del trabajo de parto y culmina con la expulsión del feto. Entonces, los tiempos del mecanismo de trabajo de parto cefálica de vértice son los siguientes. Un primer tiempo llamado acomodación del polo cefálico del pecho superior. Un segundo tiempo, encaje y descenso de la presentación. Un tercer tiempo, acomodación del polo cefálico del pecho inferior mediante la rotación interna. Un cuarto tiempo, el desprendimiento del polo cefálico. Un quinto tiempo, rotación externa o llamado movimiento de restitución. Y un sexto tiempo, que es el desprendimiento total del feto. Entonces vamos a comenzar a hablar acerca del primer tiempo, que es la acomodación del polo cefálico del pecho superior. El feto, en un principio, al realizar el trabajo de parto, se encuentra por encima de lo que es el estrecho superior. Él se encuentra por acá en una actitud llamada indiferente, ya que se encuentra el diámetro que domina en este caso es el diámetro occipito frontal y está totalmente el occipital y el frontal equidistantes. Es decir, que el feto no está ni en flexión ni en extensión, está en una posición indiferente. Ahora, el feto va a realizar este mecanismo mediante 2 procesos. Uno es la flexión y otro es la orientación. Entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de la flexión. ¿Qué ocurre? Una vez que el feto se encuentra en el claustro materno y es sorprendido por las primeras contracciones uterinas del trabajo de parto, estas van a pasar a través de la columna vertebral del feto y van a llegar hasta el agujero occipital, que se encuentra más o menos a este nivel, pero en la parte interna. Entonces, en ese punto, la contracción se va a conseguir con los llamados brazos de palanca, que va a ser un brazo de palanca posterior que va a iniciar en el orificio occipital o agujero occipital hasta el occipital, y un segundo brazo de palanca que va a ir del agujero occipital y va a atravesar todo el macizo facial, siendo un brazo mucho más largo. Tenemos un brazo posterior corto
y un brazo anterior largo. ¿Qué pasa? Que una vez que la contracción pasa a través del agujero y se consigue con el brazo de palanca posterior, que es el más corto y de menor resistencia, este no va a ofrecer oposición y la cabeza va a flexionar y va a cambiar de un diámetro occipito frontal, que es un diámetro más grande, que mide aproximadamente 12 centímetros, al suboccipito frontal, que es un diámetro más pequeño, que mide 10,5 centímetros. Y de esta manera, la presentación, que en un principio se va a encontrar el diámetro anteroposterior de la cabeza, es decir, el suboccipito frontal, totalmente equidistante con el transverso útil de la pelvis, en este punto se va a orientar. Ahora, ¿cómo se orienta? Bueno, y aquí vamos a establecer que específicamente el mecanismo que vamos a hablar es en la presentación cefálica de vértice. Y recuerden que la variedad de posición más frecuente es la occipitoilíaca, que es la anterior, y a esa variedad es que nos vamos a referir al momento de explicar los mecanismos. Entonces, tenemos una presentación de esta manera y se va a orientar, ¿ok? Colocando su diámetro anteroposterior, es decir, el suboccipito frontal, lo va a orientar en uno de los dos diámetros oblicuos en la mayoría de los casos. Existen otros casos en el cual la presentación permanece en transverso, pero en la mayoría de los casos se orienta ya sea a uno de los dos oblicuos. En este caso, como estamos hablando de una variedad de posición izquierda, se va a orientar en el oblicuo izquierdo. Recuerden que el oblicuo izquierdo va de la eminencia iliopúbica izquierda, y allí se va a orientar el diámetro suboccipito frontal, es decir, anteroposterior de la cabeza, en ese oblicuo izquierdo. Y de esa manera ocurre el mecanismo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esto al momento de realizar el tracto vaginal? Bueno, vamos a conseguir que vamos a palpar la fontanela posterior. Eso nos indica que el feto está flexionado, la cabeza está flexionada, por supuesto en este caso ya definiendo a esa fontanela posterior como el punto de reparo, es decir, esa fontanela se va a acercar cada vez más al centro de la pelvis y la vamos a poder palpar al momento de realizar el tracto vaginal. De este punto va a realizar su segundo tiempo, que es el descenso y el encaje de la presentación. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Recuerden que el feto va ya está flexionado, pero no tiene la flexión máxima. Se encuentra en un diámetro suboccipito frontal, que no es el diámetro más pequeño. En la medida que él va descendiendo, él va a seguir flexionando hasta llegar al punto donde llega al codo de la pelvis, y allí es donde alcanza la flexión máxima, es decir, que va a ofrecer el diámetro suboccipito regmático, que mide 9,5 centímetros. Entonces, la presentación como comienza a descender de manera sinclítica o asinclítica. Principalmente lo hace de manera asinclítica, con un asincretismo posterior, es decir, que en este caso, como lo vimos ya en el video pasado, y les recomiendo que para entender esto bien, vean el video sobre asincretismo, punto de reparo y estática fetal. Entonces él va a descender en un asincretismo posterior en la mayoría de los casos, es decir, va de esta manera: primero desciende el parietal posterior y luego el anterior de esta forma. Entonces, hasta llegar a un punto en el cual la presentación se considera que está encajada, es decir, que tiene imposibilidad para retornar, es decir, ya de aquí en este punto no puede devolverse. Entonces, desde el punto de vista práctico, se considera que la presentación se encuentra encajada cuando el diámetro biparietal, en conjunto con la circunferencia suboccipito regmática, se encuentran o sobrepasan el llamado plano de angustia o el diámetro promonto retropúbico. Por supuesto, una vez que lo sobrepasan, el plano que tenemos inmediatamente posterior es el segundo plano de Hodge. Por eso es que cuando este punto
se encuentra en tercer plano de Hodge y el punto más declive es el vértex. Esto es importantísimo y fundamental definirlo para poder hacer un diagnóstico correcto donde la presentación se encuentra encajada. En este punto, la presentación se encuentra en el codo de la pelvis. De esta manera. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener el tercer tiempo. El tercer tiempo es la rotación interna, lo que es la acomodación del tren inferior mediante la rotación interna. ¿Qué ocurre acá? Que el feto va a rotar 45 grados y va a colocar el occipucio directamente en relación con el pubis. Es decir, que el diámetro suboccipitogrammático, es decir, su diámetro anteroposterior, se va a poner directamente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Entonces, este movimiento se explica mediante una ley, que es la ley de Selheim. Esta ley, básicamente, lo que nos explica es que el feto se comporta como un cilindro, ¿okay?, que tiene movilidad variable en cada una de sus partes y que va a pasar a través de un cilindro, que en este caso es la pelvis materna, que es un cilindro fijo, pero que cambia de dirección. ¿Okay? Es decir, tiene un codo. Recuerden el eje de la pelvis, tiene un codo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que Selheim refiere que el cilindro móvil tiene un punto donde va a ser más fácil flexionar o extenderse. Este punto se lo denomina como facilíneo. Este facilíneo, en el caso del feto, es la nuca. Motivo por el cual el feto, para flanquear o atravesar este cilindro que cambia de dirección, va a acomodar la nuca, que es el facilíneo de flexión, en el codo o en la zona donde cambia de dirección la pelvis para poder atravesar. Básicamente, esto es lo que nos quiere decir esta ley y es el fundamento más aceptado para explicar la rotación interna. Pero por supuesto, aquí básicamente nosotros definimos que lo que ocurre es que el feto rota 45 grados y coloca su occipucio directamente en contacto con el pubis. Y esto es muy importante porque el pubis va a servir de punto de ancla para que posteriormente ocurra el próximo tiempo, que ya lo vamos a explicar. Pero aquí básicamente, en la rotación interna, hacemos el diagnóstico, es decir, a través del tacto vaginal, y vamos a tener una fontanela posterior directamente en relación con el pubis y un eje sagital totalmente equidistante con el diámetro anteroposterior de la pelvis materna. De esta manera hacemos el diagnóstico de la rotación interna. En este punto es donde la cabeza se encuentra totalmente profunda en el codo de la presentación y aquí decimos que la presentación se encuentra ya profundamente encajada y al momento de palpar en el abdomen materno por encima de la síntesis pública vamos a conseguir que ya no palpamos ningún tipo de parietal, ninguna porción de parietal. Por esta razón decimos que la presentación se encuentra profundamente encajada. Ok, una vez que ocurre esto, pasamos al cuarto tiempo, que es el desprendimiento. El desprendimiento básicamente lo realiza mediante un movimiento de extensión. Recuerden que el feto viene durante todo el mecanismo con una actitud de flexión. Una vez que coloca el occipucio en contacto con el pubis, este pubis sirve de punto de ancla para que la cabeza realice el movimiento de extensión. Una vez que extiende la cabeza y está anclado el occipucio al pubis, vamos a tener que el feto va a tener la suficiente fuerza para realizar la retropulsión del coxis y vamos a aumentar el diámetro subcoxilio subcubiano, un diámetro de aproximadamente 8,5 a 9 centímetros, con la retropulsión del coxis lo va a llevar hasta 11 y 11,5.
circunferencia, esta que tenemos acá, que es la circunferencia suboccipitoglemática. Posteriormente va a salir esta circunferencia que tenemos acá, que pasa por acá, que es la circunferencia suboccipitofrontal. Y por último, una vez que la tenemos así, nos sale la circunferencia suboccipitofrontal